¿Conocemos lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Sabemos las alarmas que emite? ¿Cómo nos cuidamos? A continuación, en Con Ciencia Médica, ¿sabías que...? ¿Sabías qué son los serendípicos? Sí, son descubrimientos que se hicieron al azar, buscando un efecto determinado y encontraron un efecto opuesto o encontraron otra cosa. Y bueno, y creo que muchas cosas de la ciencia se basan en esto. Sí. Uno está investigando una cosa y descubre otra. Y hoy trajimos algunos descubrimientos científicos accidentales para comentarte. El primero que te vamos a mencionar es un nombre comercial, que es Viagra, que es una droga que es el sildenafil. Que evidentemente esta droga, a principios de los años 90 los estaban investigando. ¿Para qué? Para tratar la hipertensión arterial. Como droga de angina, contra la angina de pecho. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenía un efecto vasodilatador de las arterias, entonces decían, bueno, puede mejorar la vasoconstricción que se produce en los pacientes anginosos, les disminuye el dolor, les disminuye la presión. ¿Y qué vieron en los estudios que se hacían, en los estudios clínicos? Que los pacientes tenían algún otro tipo de efecto. Presentaban erecciones, básicamente. Y entonces empezaron a ver que esta droga evidentemente generaba cierto flujo de sangre en la zona genital masculina y ayudaba en todos esos pacientes que tenían disfunción eréctil a mantener la erección. Con lo cual se patentó por un laboratorio, Pfizer, y su uso se estandarizó para todo el tratamiento de los problemas de disfunción eréctil. Porque personas que eran tratadas, que tenían tratadas con antidepresivos, especialmente en hombres, se vio que tenían estos problemas y entonces se le daba el Viagra o el sildenafil y bueno, tenían buenos resultados. Se estudió en mujeres y no se obtuvo los mismos resultados. Sí, esto muchos lo conocen o lo conocían como la pastillita azul. Exacto. Porque es una pastillita azul que sirve para disfunción eréctil. Tiene otra indicación médica más, que es la hipertensión pulmonar. Pacientes que sufren de hipertensión pulmonar primaria, se los ha tratado con sildenafil y se ha visto que tienen una buena recuperación y un buen estándar de vida. No es la droga de elección, hoy hay otras mejores, pero bueno, en su momento se la estuvo usando. Y también se utilizó el sildenafil para tratar edemas pulmonares debido a la altitud, sí, de los alpinistas o los andinistas cuando hacían el edema por altura, con lo cual también ha sido bueno el uso de esta droga. Y como te decimos, esta droga se empezó a estudiar o investigar para una cosa que era la hipertensión arterial y terminó sirviendo para la disfunción eréctil masculina. ¿Alguna otra droga más o algo más? Sí, hay una muy interesante que es el SD, que es un derivado del ácido lisérgico, que es un alcaloide, y que este alcaloide es derivado del cornezuelo del centeno, que este cornezuelo es un hongo parásito de estas gramíneas y también se conoce como nombre de ácido, tripiajos y otros. Y fue sintetizado por Hoffman en 1943 y se daba para las neurosis obsesivas y en psicoterapia. Sí, igual lo que estaba viendo Hoffman, doctor químico, era tratar de buscar un medicamento que sirviera también para estimular el parto o disminuir el tema de los abortos. ¿Por qué? Porque había drogas similares obtenidas del corzuelo del centeno, como la ergotamina o la vasopresina, que se utilizaban para disminuir el sangrado uterino. Claro. Entonces estaban investigando sobre eso. Y le pegó un lengüetazo y se fue a la estratosfera junto con el globo. ¿Le gustó? Le gustó. Siguió probando. Y claro, y descubrió evidentemente que había sintetizado una droga. Y una droga muy potente que te provoca alucinaciones, que tiene dos etapas. La primera etapa dura 5 horas y
La primera hora dura la primera etapa dura 5 horas, es alucinógena, uno se siente que está como elevado, cuando se inhala por vía oral, y después tiene una segunda etapa que es donde se decae este efecto. Sí, habitualmente se vende en unos papelitos que están impregnados con la droga, que son los que uno se coloca en la boca, o sea, se absorbe por vía oral. Fue muy conocida, muy difundida en la década del 60. Claro. Toda la onda psicodélica, la onda hippie, tiene mucho que ver con el LSD. Bueno, y hoy en día también está muy presente con todo el tema de las fiestas electrónicas, junto con el éxtasis, está muy presente el LSD. ¿Sí? Sí. ¿Has probado? No he probado, pero me han dicho. Es más, grupos de música, y esto yo sé que me van a detractar muchos, pero bueno, hay un mito siempre, que se dice que los Beatles, cuando escribieron Lucy in the Sky with Diamonds, son las iniciales de LSD. Claro. Y si uno ve el video, es un video psicodélico, con dibujos, con colores, con lo cual dice que para poder componer esta canción, estaban bajo los efectos del LSD. Mitos, realidades, no lo sé. Pero bueno, evidentemente se vivió en una época donde se hacía habitual el uso de esta droga. Y esta droga, el abuso de la misma, puede llevar a brotes de esquizofrenia y a trastornos mentales severos. Bueno, como todas estas drogas de abuso, como lo que dijo. Como cualquier alucinógeno, Exacto. que es una pérdida total de la como realidad. La ketamina, que es el polvo de ángel, o sea, el éxtasis, todas estas drogas sintéticas. Terminan matando las neuronas. Aparte es una droga de altísimo poder adictivo, Sí. y realmente el tratamiento no es fácil, bastante complejo. Y hoy en día, hay combinaciones, se usa LSD con otras drogas. Sí, generalmente van asociadas. El que consume alguna droga ilícita, raro que sea sola esa droga. Bueno, la droga más común con la que se suelen combinar es el alcohol. Claro. Y eso genera un efecto nocivo tremendo. Pasa que el tema de la adicción generalmente es social. Raro que alguien consuma aislado. Generalmente lo hacen grupos. Y obviamente comparten otro tipo de drogas. Así que el alcohol siempre juega. Bueno, así que Hoffman es Bien. gracias a él tenemos la LSD circulando. ¿Algún otro invento? Y yo quiero mencionar uno que me llamó mucho la atención, que es el tema de la anestesia que se utiliza hoy en todo lo que es el mundo de los dentistas, que arranca esto con lo que es el óxido nitroso, conocido también como gas hilarante, que provoca en el ser humano generalmente la risa y en una que otra ocasión peleas. Y esto pasó en un espectáculo organizado por el profesor Garner Colton en 1844, donde casualmente ahí se encontraban el odontólogo Horace Wells con su amigo Samuel Cooley. Ahora, Colton pidió voluntarios para probar este gas, y Cooley se ofreció, provocando en él, como mencioné, una reacción de tremenda violencia, ocasionando una pelea con otra persona. Ahora, tras la pelea, Wells notó en la presencia de un charco de sangre debajo de la pierna de su amigo, descubriendo que él tenía una herida muy profunda, pero que sin embargo no se había dado cuenta. Él estaba tan sorprendido del tamaño de la herida, la cantidad de sangre perdida, pero él no se había dado cuenta, ni se había percatado debido a los efectos del gas. Ahora, Wells se puso rápidamente en marcha y comenzó a investigar la posible aplicación de este gas en odontología, pidiendo a un colega que le extrajera una muela picada bajo los efectos de este óxido nitroso. Arriesgado, pero bueno. Entonces así, le pudo extraer la muela, lo que sintió fue muy leve, y así se abrió el campo de la anestesiología en la odontología, que hasta hoy en día se utiliza. Sí, se utiliza menos, porque en general se utiliza anestésico local hoy el anestesiólogo. Sí, ¿Por qué? Porque el gas hilarante tiene un poco lo que hablamos con el LSD. Puede generar una adicción después. Claro. Entonces, no deja de ser una droga, en definitiva, que tiene que ser usada con mucho cuidado y con mucha responsabilidad por parte del profesional que la utilice, porque puede generar adicción. Así que bueno, también otro invento que surgió por casualidad. ¿Alguna otra cosa? La penicilina. La penicilina. ¿Y cómo surgió la penicilina? La penicilina la descubrió el escocés Alexander Fleming,
que investigaba la gripe en 1928, y él dejó unas cápsulas de Petri con unas bacterias que se llaman estafilococos al lado de una ventana, y la ventana quedó abierta. Entonces cuando volvió, vio que estas cápsulas estaban contaminadas, y en lugar de tirar estas cápsulas, porque supuestamente no servían, sí. Te contamos, las cápsulas de Petri son unos recipientes de vidrio que tienen adentro una solución que es media gelatinosa, media semisólida, que sirve para que se puedan desarrollar bacterias o hongos, o sea, cultivos de algún microorganismo. Esa sustancia que tienen gelatinosa es un alimento que le sirve a todos estos microorganismos. Y en muchos lados todavía hoy se siguen usando, más allá que hay otros sistemas por ahí más avanzados para aislar microorganismos, pero en muchos laboratorios se siguen usando estas placas, y sobre ese gel que tiene se siembra, o sea que se ponen los microorganismos que se necesita estudiar y se necesita reconocer. Si uno le hacen un antibiograma, entonces parte del líquido que siembran en esa placa, lo siembran y ponen unos disquitos con distintos antibióticos, y ven donde no se desarrolla el germen es el antibiótico específico para ese germen. Un poco que fue lo que le pasó a Fleming con su casualidad, llamémosla. Exacto, y sí, fue una casualidad. Entonces lo que él vio, lo vio en el microscopio, y vio que las cápsulas no estaban. Sí, no desarrollaba. No se desarrollaban, por lo tanto, eso era el efecto de ese hongo que había crecido ahí. Pero bueno, había que probarlo, y había que inyectárselo a alguien, y se los inyectaron a los que trabajaban con él, que eran dos personas, dos universitarios, Sir Howard Florey y Ernest Chain, que eran ambos de la Universidad de Oxford, y bueno, con él compartió el Premio Nobel de Medicina, que fue entregado después por el descubrimiento de la penicilina, y que ha salvado y que sigue salvando muchas vidas hoy en día. Sí, que fue el inicio de la terapéutica y la invención de los antibióticos, en definitiva, porque a raíz de eso se empezó a conocer mucho más sobre los tratamientos antibióticos, y desgraciadamente la penicilina cada vez se usa menos. ¿Por qué? Porque los gérmenes cada vez se hacen más resistentes, con lo cual cada vez se van necesitando antibióticos mucho más potentes que lo que era la penicilina en su momento, que mataba o tenía un gran espectro de bacterias que podía matar. Cada vez hoy es menos. ¿Por qué? Porque las bacterias cada vez son más resistentes. Lo que es muy interesante de la penicilina, que hizo un quiebre en el tiempo de prolongación de vida. Exacto. Porque hasta ese momento la mayor causa de muerte era infectológica. Y estamos hablando de 1928. Claro, entonces eso hizo una revolución en la medicina, porque realmente a partir de ahí empieza a gestarse un mayor tiempo de vida, porque la gente se moría. La gente moría infectada. Ahora se muere de otra cosa, Wow. pero con más tiempo.